Bueno, entonces, nosotros vamos a analizar justamente en esta sección cuarta del... A ver, dime, Arturo. No, perdón, profe, si no al final. Era sobre la cuestión de las participaciones. Sí, ya tenemos el archivo, nada más lo estamos revisando, pero no se preocupen. Digamos, ahorita lo vemos, van a tener tiempo para recuperarse las 3 semanas. El semestre, como quedó el actual calendario, termina hasta el 30 de julio. Entonces, ahorita vemos respecto a eso. Bueno, sobre esto, la ganancia comercial. En fin, la ganancia comercial la va a dejar en este tomo 3 también justo para explicar lo que van a ser los precios de venta. Para Marx, justamente la construcción de los precios van a ser una distribución del plusvalor, como los vimos en los precios de producción, que consideraba solamente el capital industrial. Ya en la explicación anterior, en la sesión anterior, cuando veíamos la crisis y cómo estallaba en sus múltiples aspectos o múltiples estructuras de la economía capitalista, considerábamos justamente esta ganancia comercial o estos a partir del precio de venta o cómo la ganancia comercial se apropiaba también de una parte del plusvalor. Y esto se debe justamente a que la ganancia, el sector del capital comercial va a ser un sector que va a tener un papel importante dentro de la realización del capital para llegar a DMD prima, justamente el capital, pues en siglo XVII, siglo XVIII, parte del siglo, bueno, sí, parte del siglo XIX, lo hacía prácticamente el mismo, ¿no? Él hacía la labor de producción y la labor de venta, pero poco a poco, en la medida en que necesita especializarse en la labor de venta, va dejando esa actividad a un sector de capitalistas emergentes. Este sector de capitalistas emergentes en el siglo XIX van a ser el capital comercial o los capitalistas comerciales que se van a dedicar exclusivamente a la comercialización de las mercancías, compra y venta. Por lo tanto, no generan plusvalor porque no están produciendo nada de nuevo valor, de nuevas mercancías en absoluto. Lo único que hacen es justamente ver la logística tanto de la compra de estas mercancías al capital industrial, que también lo vamos a ubicar capital industrial o capital productivo. Vamos a estar refiriéndonos en este caso a industrial o productivo para este capital que genera plusvalor. Entonces, justo vamos a ver que ahora estos capitalistas, por lo tanto, se van a encontrar o van a estar exclusivamente en la esfera de la circulación, en los mercados nada más, no van a entrar al proceso de producción. Justo, como hemos dicho, va a ser una nueva participación, un conjunto de nuevos capitalistas que van a surgir dentro de esta división del trabajo. Así como en la división del trabajo entre capitalistas, hay aquellos capitalistas que se dedican a construir los bienes de capital, a producir los bienes de capital y otros los bienes de subsistencia, va a surgir este sector capitalista que va a comercializar, ¿sí? Y justo nos vamos a referir al sector capitalista que solamente va a ejecutar compra y venta, ¿sí? En términos mayoritarios, en términos minoritarios. Hoy en día es importante el análisis de este sector, porque este sector es el que justamente representa arriba del 70% del Producto Interno Bruto a nivel global. Y este sector justamente tiene una participación en la distribución del plusvalor. ¿Qué pasa? Ahora en la pandemia, justamente se han acelerado estos elementos que nosotros vamos a analizar acá. ¿Por qué? Porque un elemento que en ocasiones se veía obligado a utilizar era el capital constante, la gran infraestructura de la tienda para que acude la gente a comprar, acompañados con el gran personal que va a contratar. Y ahora, pues evidentemente con la innovación
y con la situación de la pandemia puede hacer eso sin un espacio físico y sin la cantidad de personal y recurso humano que utilizaba. En este momento, lo que se llama como e-commerce o el comercio por plataforma se está incrementando de forma acelerada. No sabemos cómo vaya a quedar después de la pandemia, pero en este momento se ha incrementado de forma avasalladora. Entonces, esa es la relevancia. Pero bueno, seguimos con estos elementos que este capital comercial, justo en espacio y tiempo, a pesar de que estamos hablando del siglo XXI y en el contexto de nuevas tecnologías y pandemia, vemos que tiene en esencia el mismo comportamiento que se tenía en el siglo XIX en términos de la apropiación de plusvalor y la generación de sus precios. Justo vemos que va a ser la ganancia media como un elemento importante para la distribución de este plusvalor en los distintos sectores capitalistas, que en un principio eran solamente el capital productivo y ahora van a ser dos: capital productivo y el capital comercial. Capital productivo y o capital industrial o capital comercial. Entonces, vemos un elemento clave que, insistimos, dado que se dedica solamente a la compra y venta de mercancías, no va a generar valor, no se va a meter a la esfera de la producción, no va a generar plusvalor y por lo tanto no va a afectar, ¿no? Pero ¿en qué sí va a incidir? En la tasa de ganancia media y en la parte que le va a corresponder o se va a apropiar del plusvalor. Entonces, seguimos hablando, pues, justo de cómo es esta apropiación. En esta apropiación, nosotros vemos justo este capital industrial, bueno, dos sectores, como hemos mencionado, el sector de capital industrial y o productivo, que utiliza un capital constante, un capital variable, un plusvalor y justamente un capital comercial. El capital comercial, evidentemente, ¿qué va a hacer? El capital comercial, pues bueno, comercializa justo el conjunto de productos y plusproductos que está elaborándose desde el capital industrial productivo. Por lo tanto, parte de los elementos que constituyen en la mercancía, tanto el desgaste como también el trabajo, el capital variable y la ganancia que están presentes en el precio de producción, ¿sí?, conforman parte de los costos que va a tener el capital comercial. Como toda mercancía, como todo mercader, si uno se dedica, por ejemplo, a la venta de computadoras, parte de los costos es comprar la computadora o el precio que a ti te da el proveedor de las computadoras y también el capital variable o la infraestructura, que Marx también va a denominar como capital circulante, aquella cantidad de infraestructura, de fuerza de trabajo que va a lograr la venta de las computadoras. Aquí lo que va a aparecer es justo en esta cuadro como color mamey, es justamente que el plusvalor o la ganancia que van a estar teniendo estos capitalistas comerciales va a ser una parte proporcional del plusvalor. Entonces, vamos a ver, pues, que la masa, al final de cuentas, del plusvalor global en la economía va a ser o va a estar fraccionada en el plusvalor que va a estar en manos del capital industrial o capital productivo, más el plusvalor que va a estar en el capital comercial. Vamos a seguir planteando, o sea, se plantea que finalmente no hay que olvidar que la ganancia va a ser una forma transfigurada, tergiversada del plusvalor, pero es en esencia el plusvalor. ¿Sí me explico? Porque ahora, ustedes recordarán, ha pasado por mutaciones, ¿no? La primera mutación es trabajo vivo, no remunerado, que se transforma en plusvalor para el capitalista. La segunda mutación que va a tener es que este plusvalor individual de cada capitalista, cuando ya hay una interacción en la competencia en los mercados, se distribuye este plusvalor mediante la ganancia media. Y la tercera metamorfosis que tiene
el capital, el plusvalor va a ser cuando ahora entra el capital comercial y mediante la ganancia media que ahora considera el capital comercial, va a generar una ganancia media en la economía que va a volver a distribuir el plusvalor. Pero en esencia es el plusvalor. ¿Sí? Si el capital comercial arroja una ganancia media, porcentualmente mayor al capital industrial, una parte se transforma en capital industrial. Aquí vamos a ver que así como los capitalistas industriales se van o se trasladan a este sector a ser capitalistas comerciales, también puede ocurrir que el capital comercial, en la medida en que obtenga ganancias considerables y vea un espacio de valorización en la producción, puede regresar en el sector productivo. Vemos casos como Walmart, que Walmart inicia como capital comercial y en la medida en que se da cuenta que siendo monopolio puede y se puede apropiar de todo el proceso productivo, es decir, de ser capital industrial y ser capital comercial, evidentemente, pues ve una oportunidad y eso ha hecho que tenga su propia línea de producción, ¿no? De productos, incluso después vea esa posibilidad en el crédito, ¿no? Y es ahí justamente cuando vemos como Walmart, por ejemplo, está colocándose también en esas dos áreas, en la productiva y en la financiera. Bueno, pues, ¿y hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Gracias. Entonces vemos que lo que estamos planteando ahorita es que el capital productivo global más el capital comercial global, o la totalidad de ambos, van a inferir en la ganancia media para que el plusvalor se distribuya en el capital productivo o industrial y en el capital comercial. Esto es importante. Los capitales desembolsados, tanto en el capital productivo e industrial y el capital desembolsado en el capital comercial, van a incidir sobre la ganancia media. Ojo, distribuyendo el plusvalor que el capital productivo produce. ¿Sí? El capital comercial no produce. Distribuyen ese plusvalor en el capital productivo y el capital comercial. ¿Sí? De una forma en donde se va a expresar en ganancia para el sector industrial o productivo y ganancia para el capital comercial. ¿Esto queda claro? ¿Sí? ¿No? Profe. Va. Perdón que insista, porque de aquí vamos a sacar los últimos ejercicios y si no queda claro esto, el ejercicio tal vez, bueno, va a costar más trabajo. Entonces, tenemos pues lo siguiente. ¿Cómo se va a apropiar el capital comercial de esta parte de plusvalor? En los distintos enfoques de economía, aparece siempre que se le da el precio de la mercancía como un porcentaje arbitrario. Arbitrario desde el propio comerciante o productor. Los clásicos justamente tuvieron esa discusión, lo cual arrancábamos el curso, que le daban un porcentaje según la utilización del capital constante y del capital variable, y ese porcentaje se iba a sumar como esa ganancia en el precio de producción. Y acá luego nos dicen, bueno, siempre se considera, ya sea en algunas materias, se le da un porcentaje de un 20% aproximadamente a cada mercancía. O, evidentemente, como esté en el mercado. Aquí lo importante señalar es que el precio que se le va a estar destinando y del cual vamos a seguir hablando es un precio que refleja el valor trabajo incorporado en las mercancías.
¿sí? Evidentemente, ese precio, valor, trabajo, va a ser el referente en donde el propio capitalista va a obtener un beneficio y va a recuperar la inversión, ¿sí me explico? Si él, por ejemplo, encuentra la posibilidad y la posibilidad de vender el producto a un precio mucho más elevado, lo va a hacer, está en su situación. Evidentemente estas cosas son casos particulares. Aquí hablamos de la generalidad en donde el precio de venta final es igual al valor que está constituido, que está objetivado en esa mercancía. Esto ocurre en la realidad. Si ustedes conocen, ven, saben de algún comerciante, normalmente al comerciante el productor le da el precio sugerido de venta. No sé si ustedes se han percatado. Hay incluso hasta desde la propia empresa que anuncia, este es el precio del producto que te están vendiendo en la tiendita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ya desde la tienda, ya desde el productor, perdón, ya está establecido un precio que con ese precio sabe perfectamente el productor que el capitalista productivo ha obtenido un beneficio y que a su vez el capital comercial, ¿sí? Obtiene un beneficio. Pero bien, aquí tenemos que si hay casos especiales, los va a aprovechar, ¿sí? Un ejemplo, la Coca-Cola, por decir, o un refresco X, se vende en la tienda, se vende en Walmart, se vende en Ciudad Universitaria. Evidentemente que en estos tres espacios va a haber una diferencia de precios, ¿me explico? De esa diferencia de precios va a ser en función de la oferta y la demanda, ¿no? En el caso de Walmart, evidentemente, pues bueno, ya tienes ya un convenio establecido con los propios capitales productivos y ese refresco, ese producto ya tiene un precio fijo, que puede parecerse muy similar al caso de la tienda, pero la tienda va a aprovechar su situación de oferta y demanda. Si es la única tienda a kilómetros a la redonda, pues evidentemente va a dar un poquito más elevado. Y en el caso pues, de las tienditas que están en Ciudad Universitaria, pues aprovechan que justamente es más elevado el asunto, más retirado algunas tiendas, entonces los terminan dando un precio más elevado. Pero esas son condiciones ya particulares. Lo que es un hecho es que el precio obligado que dice el capital productivo que deben de dar ese refresco o esas galletas o lo que sea, es del que estamos hablando porque desde ahí ya se analiza, se contabiliza y se establece el plusvalor que justamente cada sector, capital productivo y capital comercial, se está distribuyendo. ¿Me doy a entender? ¿Queda claro? Sí, profe. De hecho, en los anuncios, ¿no? De los que salen en la tele, ahí siempre te ponen en la parte de hasta abajo, precio sugerido de tanto. Así es. Ese precio es el que estamos hablando. Entonces, ya si alguien le da más, o sea, si la tiendita habla en la madrugada, dice, pues bueno, te voy a dar un costo adicional por estar trabajando estas horas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la apariencia es un alza nominal de precios por encima de su valor, dirían algunos, la compro a un precio de producción, que es el precio que me da el proveedor y el productor, y yo solamente le incremento un porcentaje, lo cual ese fetiche no es el mecanismo. Se va a presentar como una diferencia entre precio de compra del productor o precio de productor y el precio de venta, pero va más allá de eso, es una distribución de plusvalor. Por lo pronto, algunos van a establecer que la ganancia comercial, y aquí hay un consenso, va a ser el precio de venta menos el precio de costo y más los gastos que tenga de operación en infraestructura, en fuerza de trabajo, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se va a desarrollar? Y es aquí justamente cómo lo vamos a calcular. En este ejemplo, sí, aquí
si me detengo, díganme, oye, güey, espérate tantito, no te entiendo. Aquí es importantísimo. ¿Sale? 1. Tenemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo contemplamos solamente la suma total del capital productivo industrial. ¿Sí me explico? Es como si hiciéramos el cálculo de los ejercicios anteriores, de la tasa de ganancia media para los precios de producción. ¿Sí? Pero ahora nosotros colocamos solamente lo que podemos decir, el resumen. Tenemos que aquí, esta es la suma de todas las empresas del capital industrial o productivo. ¿Sí? Que es igual la suma de todo el capital constante por la cantidad N de empresas en el capital productivo. ¿Sí? 720 es el capital constante, la suma del capital constante del capital productivo. 180 es la suma del capital variable utilizado por todas las empresas de capital productivo y 180 es la suma de todo el plusvalor que se obtuvo, ¿sí?, en el capital productivo. Tenemos pues que el valor de la producción total que se ejecuta acá es el siguiente. 720 más 180 da 900, más 180 dan 1080. 1080 es el valor total del sector productivo. Aquí lo seguimos señalando. Sector productivo o capital industrial. ¿Sí? Tenemos ahora que si nosotros recordábamos, la ganancia media industrial era, o sea, la calculábamos de cambio de color, a ver si la ganancia media, ¿quién se acuerda de la ganancia media? ¿Cómo la obteníamos? Era la suma de plusvalor Ajá. sobre la suma del capital constante. Ajá. Más la suma de todo el capital variable. Así es. Entonces, esta era para los precios de producción. Sin capital comercial. Entonces, Marx y Engels respetó esta parte, que después generó un poquito de rebajito, de que Marx iba poquito a poquito. Y acá la explicación era que, bueno, primero vamos a calcular justo la ganancia media con base a los precios de producción y solamente el capital productivo. Entonces, algunos dirían que el capital comercial, el valor del capital comercial, que es el puntito 4, perdón, ¿sí?, sería la suma de los precios de producción, que evidentemente los precios de producción, ustedes recordarán, ¿sí?, es el precio de costo más la ganancia. Y la ganancia, bueno, los precios de costo era el consumo de capital constante, más el capital variable, y la ganancia era la ganancia media por el capital desembolsado. Es lo que estaba acá. ¿Sí? Esto estaba en los precios de producción, y aquí solamente se le sumaba este nuevo valor, que son los 100 en capital variable, que es el conjunto de personas que está utilizando el capital comercial para poder realizar la venta. Por lo tanto, su valor total va a ser integrar justamente los precios de producción y el plusvalor que está, más el capital variable que está utilizando. Sin embargo,
lo que termina ocurriendo es que no se da de esta forma similar. O sea, tenemos el problema que no pasa el plusvalor en automático, como lo tenemos acá, estos 180 en el precio de venta. El plusvalor se va distribuyendo entre el capital productivo y ahora el capital comercial. ¿Cómo? Ahora vamos a utilizar la ganancia media que tenemos acá, ¿sí? En donde tenemos el plusvalor que señalamos que es del capital productivo, solamente existe ese plusvalor, y va a ser dividido por la suma del capital constante, pero el capital constante del capital productivo y el constante del capital comercial. Y la suma del capital variable, pero la suma tanto del capital productivo como del capital comercial. Entonces tenemos acá ganancia media para el precio de venta va a ser igual la suma del plusvalor producida por el capital productivo o industrial dividido por la suma del capital constante del capital productivo más el capital comercial más la suma del capital variable del capital productivo más el capital comercial. ¿Sí queda claro? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a verla de la siguiente forma. Este ejemplito, ¿alcanzan a ver la tabla de Excel? Sí, profe. Bien. Tenemos el mismo ejemplo, pero desglosado, ¿no? Aquí suponemos los dos sectores. Este primer cuadrito nos vamos a referir, bueno, se ve feo. Se ve muy chillante, pero creo que se ve mejor, ¿no? Aquí no tiene nada, porque damos por hechos que son los, el valor, que se tuvo, ¿no? Aquí es la suma, al final de cuentas lo que nos interesa es que le hagan caso a este último renglón, y que está en el renglón 10, que es justamente los totales, ¿no? Tenemos que el capital productivo, en su suma total, tiene el capital desembolsado 900, capital constante 720, variable 180, plus valor 180. Estos son los que nos interesan, ¿sí? Entonces, justo lo que vamos a ver ahora es que entra este otro capital, que lo vamos a poner de otro color, y que este otro capital ¿sí? Vamos a basarnos. No utilizo en este momento ningún capital constante para este ejemplo. Vamos a ver un mercader que no utiliza capital constante, pero se utiliza 100 unidades para el capital variable, ¿sí? Al final de cuentas, nosotros vamos a utilizar como capital circulante, es ahora expresado por CC, como
el precio de costo. Va a ser el similar al precio de costo del capital industrial. El capital circulante va a ser la suma del capital constante utilizado o el consumo de capital constante utilizado más el capital variable. Va a ser capital circulante porque entra y sale en la medida en que se realiza la transacción, a diferencia del precio de costo que se materializa en la mercancía. ¿Queda claro aquí este concepto? Sí, profe. Tenemos pues que ahora hemos dicho que vamos a utilizar la suma tanto del capital constante del capital productivo como el capital constante del capital comercial, y lo mismo ocurre con el capital variable para poder obtener la ganancia media. Entonces, nosotros tenemos en el cuadro anterior el agregado de los dos sectores. Tenemos el capital productivo y tenemos el capital comercial. La suma, que vamos a ponerla acá, va a ser justo producto de estos capital constante, capital variable y plusvalor que se están utilizando. Acá vemos que en la barra amarilla es capital productivo, el capital industrial, utilizó todo ese sector 720 en constante, 180 en el variable y produjo 180 como plusvalor. En el capital comercial tenemos que no, para este ejemplo, no se utilizó capital constante, se utilizó 100 en variable y pues, la regla acá es que no produce plusvalor el capital comercial. Entonces, no va a haber nada ahí. Siempre va a ser cero. Tenemos entonces en el agregado capital productivo, capital constante, que se muestra aquí en la línea azul, la suma. Capital constante es 720 y capital variable 180 más 100, 280. Plusvalor va a ser 180 más 0 que va a producir el capital constante. Se queda en 180. Ahora pues, ¿sí? Nosotros vamos a calcular la tasa media de ganancia dividiendo el plusvalor del capital productivo entre el capital constante y capital variable agregado, pero de los dos sectores. Y justo acá nos da el valor de la tasa media de ganancia, ¿sí? El valor de 0.18 o 18%. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué ocurre? Esta tasa media de ganancia que estamos utilizando acá de 0.18, ahora es la que se va a utilizar tanto para definir los precios de venta, pero ojo, también para definir los precios de producción, porque ya hablamos de la integración de los dos sectores, el sector productivo y el sector comercial, al proceso, a la economía y a la comercialización. Por lo tanto, la primera tasa de ganancia, que es de 120, que era la ganancia de la industria, solamente se queda como referencia este 20%. ¿Sí? Pero no se va a utilizar para fijar ya los precios de producción ni de venta. ¿Sí me explico? No, a ver, ¿le puede volver a repetir, por favor? La ganancia que teníamos anteriormente, que era la tasa media de ganancia industrial, cuando ya incorporamos al capital comercial, ¿sí? Ya no la utilizamos para que defina los precios de producción.
¿Por qué? Porque ahora entra el sector del capital comercial que va a pretender, va a presionar, va a apropiarse del plusvalor. Entonces, la tasa de ganancia media que utilizamos es aquella que considera justamente al capital comercial y al capital industrial, que es la que tenemos acá. Es esta y esta que tenemos acá. ¿Sí? Ok, y entonces ahora se utiliza ese 18%. Exacto. Ahora vamos a utilizar el 18%. Y, por ejemplo, acá, cambia a la pantallita de Excel. Ustedes me dicen si cuando se ve. Ya, profe, ya se ve. Ahora, gracias. Ustedes recordarán que nosotros en el capital industrial, ¿sí? Calculábamos justo la ganancia industrial multiplicando la ganancia media por el capital desembolsado. Lo único que cambia, o sea, esto se mantiene igual, esa fórmula, lo único que cambia es la ganancia media. La ganancia media ya no va a ser esta que tenemos acá, del capital industrial, que en este caso es del 20%, sino que ahora vamos a utilizar la que tenemos en verde. Esta, para utilizando dos sectores, el capital comercial y el capital productivo, ya no utilizamos la ganancia media de solo el capital industrial, sino ahora la ganancia media con base a capital constante, capital comercial y capital productivo. Es decir, el punto 18. Entonces nosotros multiplicando ganancia media por capital desembolsado de todo el sector de capital productivo que está en azul, tenemos que punto 18 por el capital desembolsado, que es 900, nos da el valor de 162, ¿sí? Y ese 162 se suma el precio de producción. ¿Qué es el precio de producción? Seguimos en el cuadro amarillo, perdón. Amarillo es el precio de costo, que son 900, más la ganancia industrial, que es 162, ¿sí? Esto nos da un valor total de precio de costos de 1062. ¿Hasta aquí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a calcular los precios de venta que tenemos acá. Una vez calculada la ganancia media, pues ya nada más, nosotros tenemos que hacer el cálculo justo de esta ganancia media. Tenemos que el capital comercial compró todos los bienes que produjo el capital productivo que tenemos en amarillo. Ahora, el precio de costo que tenemos acá, justo el precio de producción, perdón, es el mismo que se está teniendo dentro del capital comercial. Lo compró, entonces por eso es igual. Y ahora este capital comercial desembolsa para llevar a cabo su proceso de compra-venta en el comercio, desembolsa 100 unidades. 0 al constante y 100 a capital variable. Entonces, al final de cuentas, la suma de constante y variable, pero del capital comercial es de 100. ¿Sí? Tiene un consumo de capital constante igual a 0, ¿sí? Y ahora, en vez de precio de costo, que habíamos dicho que era el símil de el precio de costo era el símil al capital circulante, ahora vamos a utilizar el capital circulante, lo voy a poner en verde, como justo este gasto efectivo que utilizó el capital comercial para la compra y venta de los productos de este momento. ¿Sí me explico? Este consumo este capital circulante, perdón, es igual al consumo del capital constante
más el capital variable, pero del capital comercial. Entonces, evidentemente tenemos 0 capital constante, por lo tanto hay 0 consumo de capital constante y hay 100 unidades que se utilizaron para el capital variable. Ahora, sabemos que hay una ganancia media, que es la misma que se utilizó con el capital productivo, porque la calculamos de forma agregada. Una ganancia media de 0.18 y lo que nosotros queremos ahora es obtener la ganancia comercial. Esta ganancia comercial se obtiene, igual que la anterior, ganancia media por el capital desembolsado del capital comercial, ¿sí? En este caso es 0.18, que es la ganancia media, por 100 unidades que se gastaron como capital desembolsado del capital comercial. 0.18% es 18. Y ahora, para obtener el precio de venta. El precio de venta va a ser igual al precio de producción. Lo voy a ampliar más. Precio de venta. Precio de producción más capital circulante más la ganancia del capital comercial. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta, estos dos precios, el precio de producción y el precio de venta, justo se calculan distintos. Aquí, pero en esencia, tiene una lógica similar. GI es la ganancia industrial, voy a ponerla con minúscula para que se vea, como la calculaban ustedes, precio de producción igual precio de costo más la ganancia industrial. Y aquí justamente lo que estamos sumando es ese valor de la producción producido en el sector industrial, más le agregamos justamente el capital que se está utilizando, capital circulante, CC, más la ganancia que se tiene, que es el capital desembolsado por, más bien, la ganancia media por el capital desembolsado, pero en el sector comercial. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Lo que aquí queremos mostrar es que esta distribución, gracias, esta distribución termina ocurriendo como se muestra en el siguiente cuadro, lo vamos a poner. En rojo. Ay, güey. ¿Sí se alcanza a ver las letras? Sí, profe. Tenemos que la ganancia del capital productivo, si se dan cuenta, es la que tenemos acá en 162, ¿sí? Ganancia capital productivo o industrial va a ser 162 y la ganancia del capital comercial va a ser 18, ¿sí? Al final de cuentas, la suma del capital productivo, la ganancia del capital productivo más la ganancia del capital comercial nos va a dar un valor de 180, que es el mismo plusvalor que ha generado el capital productivo en ese momento. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el capital productivo está distribuyendo ahora mediante la ganancia media que considera el capital productivo y el capital comercial, está distribuyendo el plusvalor al resto de la economía. ¿Por qué hace esto?
Pues lo está haciendo porque el capital comercial tiene el papel de justamente realizar las mercancías, de transformarlas en dinero, de consumarlas. Como ustedes saben, en todos los comercios, la mayoría de las adquisiciones de las mercancías que se van a vender son por crédito, son mediante crédito, ¿no? El capital productivo da crédito, estos proveedores dan crédito, colocan la mercancía en el negocio y pues el pago de esta mercancía se da después, por lo general, se puede pagar antes, pero por lo general se paga unos tantos meses después. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente el capital industrial o productivo que el capital comercial va a venderlas, ¿no? O sea, él está garantizando que va a vender esas mercancías y en ese contexto a nivel de división del trabajo entre capitalistas, pues el capital productivo justamente va a ceder una parte del plusvalor. ¿Por qué? Porque le permite el capital comercial al capital productivo, le permite realizar la mercancía mediante la venta. ¿Sí? ¿Queda claro acá? Bueno, esto que comentamos. Sí, profe. Dos elementos importantes. Uno, la mercancía, por lo tanto, no se vende por encima de su valor ni por encima de su precio de producción, porque las compra el capitalista por debajo de su valor, el capitalista comercial por debajo de su valor, digamos, bajo convenio con el capital productivo, porque sabe que es la tarea del capital comercial. Dos, los capitalistas industriales venden menor precio de las mercancías porque los comerciantes pueden cargar a dicho precio la masa de ganancia que les pertenece. Entonces, ahí hay una interacción. Todas empresas productivas venden por debajo de su valor, su valor en términos del valor que con plusvalor valdrían, pero sabe que eso lo tiene que hacer porque necesitan otro sector de capitalistas que ejecuten la venta y realicen la mercancía. No te preocupes, Luis. Sí, ¿alguna duda? Pues bueno, entonces, cerrando. Tenemos pues que el precio de producción va a ser igual al precio de costo del capital productivo o industrial, más la ganancia particular, que la ganancia particular es el capital desembolsado por el capital productivo por la ganancia media. Y el precio de venta del capital comercial va a ser igual al precio de producción, que es el precio que destina el capital productivo, más el capital circulante desembolsado del capital comercial, más el capital desembolsado total del capital comercial por la ganancia media. Este último es su ganancia particular. Aquí, la ganancia media es justamente el plusvalor generado por el capital productivo dividido por la suma del capital constante, tanto del capital productivo como del capital comercial, más la suma del capital variable, tanto del capital productivo como del capital comercial. Entonces, esta última lámina sintetiza cada una de las variables. Entonces, hasta aquí le paramos sobre este tema.